Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, vinculada al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, 2 de julio del 2024, donde, como ustedes saben, el mes de julio hemos dedicado prácticamente como si fuera curso de verano para docentes. Todos los enfoques van a estar dedicados a quienes ejercen esta maravillosa, invaluable y reconocida labor de estar frente a grupos, ya sea como capacitadores, coordinadores de enseñanza, docentes de las diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas. De verdad, un merecido reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, porque pues es una labor que implica trabajo en casa, trabajo en aula, trabajo todo el tiempo, de verdad que conocemos y reconocemos todo lo que ustedes hacen. Esa paciencia, esa pasión y esa energía que tienen todos ustedes para estar día a día e incluso en vacaciones. Y uno de los ejemplos, pues, es que están ustedes aquí. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería también somos apasionados de la actualización constante y esto no tiene que ver con la disciplina, tiene que ver prácticamente con el compromiso que tenemos en las diferentes áreas y básicamente estamos enamorados de la formación. Sabemos que los tiempos cambian, las cosas evolucionan y pues prácticamente tenemos que estar al día y a la vanguardia. ¿Qué tipo de población tenemos, a quién vamos dirigidos y prácticamente con qué generación estamos trabajando, ¿no? A veces hay un choque de generaciones de cómo aprendí yo y cómo quiero enseñar. Entonces, justamente a lo largo de estas 4 sesiones, prácticamente 5, porque Julio nos regala 5 martes. Vamos a estar teniendo sesiones diferentes todos los martes, como ustedes saben, y van a estar dedicadas a la docencia. Entonces, el día de hoy no es la excepción. De hecho, justo coincide con el inicio de nuestro curso de competencias docentes, que si ustedes nos están escuchando el día de hoy y todavía no se inscriben, podemos tener todavía la posibilidad de inscribirlos y les vamos a enviar a través del chat los números a través del cual se pueden inscribir. Entonces, el día de hoy que esta sesión forma parte de los contenidos temáticos que hemos diseñado para este curso de competencias docentes, se titula Primer día de clases. ¿Qué tipo de grupo tengo y cuáles son las recomendaciones? Ustedes mejor que nadie lo saben, entran al aula o entran a una clase virtual y no conoces a quién está detrás, quién está sentado en esa banca, no sabes qué experiencia tiene, de dónde procede, este, prácticamente qué le gusta, qué le disgusta, cómo aprende, en fin, desde el aspecto antropológico, sociológico, psicológico, es toda una gama de eh, experiencias, inquietudes y conocimientos los que tiene nuestros participantes. Entonces, hoy no será la excepción, pero tenemos a nuestra ponente del día de hoy que tiene mucha experiencia con los grupos, que ha tenido, maestra Úrsula, que gracias por estar con nosotros. Eres titular también del curso y pues eres parte de los ponentes que vamos a tener en este curso de competencias docentes y hoy estás a cargo de la sesión. Y pues bueno, maestra, te presento brevemente para quien no te conoce. La maestra Úrsula Esquivel Arbizu es licenciada en enfermería por la FES Zaragoza, es enfermera especialista en adulto en estado crítico, pero también se enamoró de la educación y tiene una maestría en educación por la UVM. Y además, bueno, pues ella tiene experiencia en grupos de licenciatura en enfermería, en grupos de posgrado. Ella ha estado a cargo de la coordinación de enseñanza del personal de salud del Instituto Nacional de Nutrición. Ella estuvo a cargo de la capacitación que se tuvo durante la pandemia por COVID-19. Y bueno, pues son labores complejas y pues no solo tiene la experiencia en el manejo
de grupos en la parte de impartición de clases y de temas, sino también en lo que es el diseño instruccional, en la parte de elaboración de programas, en la parte de elaboración de programas operativos, elaboración de exámenes de reactivos, etcétera. Entonces, maestra está certificada como licenciada en enfermería, está certificada en BLS, ACLS, está certificada también en diferentes disciplinas, tienes diplomado de docencia, tienes diferentes actualizaciones, eres vicepresidenta también de una asociación muy importante de certificación en enfermeros de adulto en estado crítico. Entonces, tu experiencia ha sido muy grande, no solo en el ámbito clínico, eres revisora de artículos para revistas arbitradas, entonces considero, maestra, que tienes toda la experiencia, además de un gran ser humano, una gran amiga, eres pues la mejor para dar este tema del día de hoy. Entonces te damos la bienvenida y muchas gracias a todos ustedes que se están conectando. Vamos a poner por el chat nuestros números por si se quieren seguir uniendo a este curso. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, maestra. Qué bonita presentación. Gracias a el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, a la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, y gracias a todos ustedes por estar conectados el día de hoy. Pues si bien es cierto, estamos a punto los que tienen o los que tenemos grupo de concluir un nuevo ciclo, un ciclo escolar. Y pues justamente este mes decidimos que fuera así porque tenemos algunos espacios que nos van a permitir retroalimentar, recordar, aprender, todos esos procesos que se generan antes de iniciar un ciclo escolar y un nuevo grupo, quizá porque tenemos esa experiencia de que terminamos con los grupos y aprendemos, pero inicia un nuevo grupo y entonces todo cambia porque nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos valores, nuevos procesos. Entonces, no me queda más que agradecer la invitación a este curso y por dar este tema en esta sesión. Entonces, vamos a compartir pantalla, si ustedes me lo permiten. La verdad es que es muy... A mí me parece que el tema es muy interesante. Es parte de la formación que nosotros tenemos, que nosotros adquirimos, y en el transcurso del tema pues nos vamos a ir dando cuenta cuáles son nuestras experiencias. Muchos de esos conceptos ya los conocen, muchos de esos conceptos los aplican pero no saben cómo se llaman. Entonces, pues bueno, el tema de hoy es primer día de clases, ¿cómo identifico qué tipo de grupo tengo? Hagamos un análisis. Los que tienen grupo o los que imparten alguna asignatura, es importante que ustedes reflexionen y piensen en su primer día de clase con su primer grupo o con un grupo nuevo. Vamos a ponerlo así, vamos a denominarlo un grupo nuevo. Entonces, feliz primer día de clases, lo pensamos, entramos, no entramos. Escríbanos en el chat cómo se sienten para que podamos compartir esas experiencias. Estamos hablando de la parte actitudinal en este momento. ¿Qué sentimos cuando entramos a un grupo? Escríbanos para que los podamos leer, por favor. Emoción, miedo, temor, incertidumbre, ¿no? Para nosotros, o bueno, por lo menos en mi experiencia, es muy como emocionante saber qué grupo nos van a asignar. Evidentemente hay logísticas en donde pues ya sabemos previo a que termine el ciclo escolar para empezar a preparar todo, pero pues bueno, ayúdenme a escribir sus comentarios y pues los leemos en un ratito, ¿de acuerdo? Bien, conducir un grupo, déjenme cierro aquí. Conducir un grupo de personas que se reúnen para compartir un interés común de aprendizaje representa para el instructor, mentor, maestro, una responsabilidad para la realización de actividades de los procesos. Todo el trabajo previo que se realiza para planear las sesiones son solo los preparativos para el momento en que se enfrenta al grupo. Entonces, pues, eso es otro tema, ¿no? La preparación para enfrentarnos a un nuevo grupo. Antes de establecer comunicación con el grupo,
debe considerar que cada uno de los participantes posee conocimientos, habilidades y actitudes diferentes para llevar a cabo los procesos o un sistema de trabajo. Quizá a lo mejor puede ser que impartamos una asignatura, puede ser que llegue alguien nuevo, nos comentaban en el curso que llega alguien, un estudiante nuevo y a lo mejor sentimos como esa misma emoción en donde te dicen, híjole, te vas a quedar con este estudiante para que le des, para que le enseñes, no sé, en la parte quirúrgica, ¿no? Hablando como de los profesionales de la salud. Posee de manera muy propia una personalidad que se interpreta como la totalidad de las características mentales, físicas, que contribuyen a la unicidad de un ser humano, como ser humano único, ¿no? Y abarca atributos intelectuales, educacionales, de disposición emocional, tendencias de conducta, carácter y temperamento. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos cuando estamos en un nuevo grupo? A este tipo de características que tenemos que tener como mucho trabajo emocional para poder equilibrar justo este sistema que nos va a llevar a la adquisición de conocimientos, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo de tener grupos? Pues impartir conocimientos, recibir conocimientos y entonces tiene que ser una educación recíproca, ¿no? Ya no es como antes, ya no es tan tradicional, pero bueno, más adelante platicaremos sobre eso. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Aplicar o conocer los fundamentos y principios de la conformación de grupos para la conducción de las sesiones en la capacitación, conducir un grupo a partir de diferentes etapas de su integración y desarrollo, generar cambios positivos en las diferentes etapas y me atrevo a colocar que tenemos que conocer e identificar los diversos tipos de grupos a los que nos enfrentamos. Le vamos a poner nombre y apellido y ustedes se van a dar cuenta que es así. Ahora, aprender en grupo. ¿Qué estamos hablando? No vamos a entrar como en los conceptos tal cual de aprendizaje, pero tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje es una actividad social, es una experiencia compartida. Díaz Barriga nos dice, nos menciona como estos conceptos y donde, fíjense, un grupo, ¿cómo lo ve Díaz Barriga? Díaz Barriga nos dice, un grupo es una colección de personas que interactúan entre sí y que ejercen una influencia recíproca. ¿Qué quiero decir con ello? Pues son colección de personas. ¿Dónde hay colección de personas? Pues en los grupos. No así los aprendizajes se dan en todas las colecciones de personas. Ejemplo, cuando vamos en un avión, vamos en grupo, pero no necesariamente interactuamos con esas personas, pero es un grupo en donde a lo mejor no tenemos como las mismas características o los mismos objetivos. Entonces, necesitamos saber que para conformar un grupo necesitamos tener objetivos específicos. Entonces, se los vuelvo a leer porque me parece muy interesante. Colección de personas que interactúan entre sí y que ejercen una influencia recíproca. Ahora bien, grupo de aprendizaje. Estos grupos de aprendizaje, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Que interactúan, que tienen un contacto físico, que quizá están hablando de algo que les, de algo que tienen algún interés especial, ¿no? Y que si ustedes lo pueden observar por sus colores, pues tienen diferentes ideas, son diferentes personas, son únicos, diferentes seres humanos. Unos son más claritos, unos color y lo denoto así para que podamos analizar la imagen. Uno es verde de un color, otro más verde, otro azul, otro menos azul, otro más azul. Entonces son individuos únicos que interactúan para un medio específico. Aunque existen diferentes tipos de grupos sociales, como les comentaba, los grupos de aprendizaje se identifican por las siguientes características. ¿Cuáles son? Pues tienen diferentes capacidades laborales, su personalidad está definida por sus experiencias, por sus creencias y por sus valores, y tienen intereses distintos, pero comparten un deseo de superación laboral, si así procede como en algunos casos, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pues pueden desempeñar algunos casos la misma ocupación, ¿no? O sea, pueden ser como distintos pero iguales. Reunirse en un determinado espacio y tiempo para un propósito de capacitación previamente establecido
y trabajar de manera individual o colectiva para lograr metas, objetivos y resultados de aprendizaje. Esto es un poco de las bases que tenemos que conocer para identificar cierto tipo de grupos. Ahora bien, conformación de los grupos. Cuando el grupo de aprendizaje se ha conformado, el instructor o el docente debe alinear los intereses individuales de los integrantes. ¿Qué quiero decir? El grupo se conforma, pero tenemos un objetivo específico. No puedo tener un grupo de licenciatura en psicología con un mismo grupo de licenciatura en enfermería, aunque los dos vayan para licenciatura, pero tienen objetivos específicos. Entonces, si podemos analizar la imagen, hay intereses individuales y hay intereses específicos o comunes y no comunes, ¿no? Comparten un interés común, el aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes para desarrollar competencias, ¿de acuerdo? Con el ejemplo que les mencioné, ¿cuál es su interés común? Pues bueno, quizás cursar una licenciatura, ¿no? Unos van hacia el mismo rumbo y otros pues no así, pero pues tienen el interés común. Etapas de integración de un grupo de aprendizaje. Aquí viene el punto medular. ¿Qué etapas conocen? Necesito que nos lo pongan en el chat. Ahorita los voy a leer. Los que están aquí, es importante que se pongan a escribir. Y si están en Facebook, también en este momento los leemos porque sí necesitamos o sí necesito saber si ustedes tienen como ese conocimiento de las etapas de integración de los grupos. ¿Cómo son los grupos? ¿No? ¿Qué característica tienen los grupos? Se les llama etapas, pero la realidad es como las características. A ver, vamos a leer un poco en el chat. Ok. Nervios, ya habíamos, ya habían puesto la pregunta anterior, emoción, curiosidad, no se puede dormir, incertidumbre, perfecto. Emoción de tener un nuevo compromiso. Ok, entonces, ¿qué grupos identifican o qué personalidades identifican? Es importante que ustedes, yo sé que es complejo, pero así podemos identificar a los tipos de grupos. Bueno, en lo que se animan, vamos a identificar las etapas de los grupos en función al primer día de clase. ¿Qué tenemos? A ver, espérenme, porque ya no me... Ahí está. Personas, seres humanos únicos, individualistas. El primero es individualista. Prevalece la seguridad individual. Algunas manifestaciones justo de esos grupos individualistas es, el autor lo maneja como se usan máscaras, ¿no? Se habla a media voz, abundan los silencios, las miradas resultan difíciles y pues la proxemia es lejana. ¿Cómo identifican? Ustedes remóntense al primer día de clases con el grupo que no se conoce, ¿no? Entonces, nadie se conoce, todo el mundo está sentado muy lejano, ¿no? Entonces, este es el primer grupo que nosotros podemos identificar, individualista. Escriban en el chat, por favor, perfecto, muy bien. Los grupos son participativos y serios, contestones, híjole, sí pasa, sí pasa. Su formación se integra, son conflictivos, también suele pasar, pero aquí les vamos a denominar presentación individual, ok, perfecto, muy bien. Ahora, este es como el primer grupo que tenemos que identificar, ¿no? ¿Ya pensaron? ¿Ya se remontaron tiempo atrás, cuál fue su grupo individualista? Bueno, segundo grupo. De búsqueda. Búsqueda de seguridad en el grupo. Tentativa de ser uno mismo en el grupo. Tendencia a formar subgrupos, pero siempre con un líder.
se percibe de forma más nítida con respecto a los demás, se trabaja así conjuntamente, pero está la persona única, el ser humano, empezando a formar grupos y pues las pautas de comunicación todavía resultan incompletas. O sea, sí te hablo, pero no te hablo, sí trabajo contigo, pero no trabajo contigo. Entonces están buscando iniciar, iniciar como la formación de grupos con un fin común. No sabemos, ¿no? La verdad es que en la experiencia yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en los grupos el primer día de clase, pues se sientan a veces hasta por número de lista, ¿no? Entonces es curioso porque cuando forman equipos, empiezan como los primeros de la lista, los segundos, los terceros, y te das cuenta que porque te sentaste en el lugar por número de lista, son como hacen empáticos por la cercanía del lugar. Entonces es más fácil hablarle al de atrás que hablarle al que está del otro lado, ¿no? Pero eso suele pasar, eso es lo que yo he percibido en los grupos, ¿no? Entonces cuando ya está como medio semestre, hacemos como la retroalimentación y decir, bueno, ¿y tú por qué fuiste por qué hicieron este grupo? No, pues porque nos tocaba o por número de lista, o porque estaba atrás de mí, o porque pues así desde el primer día, así nos sentamos, no lo sé. Entonces están en búsqueda de grupos y es un grupo que como que va a ir cambiando, y esta etapa o esta segunda etapa es la de búsqueda. Después, identificación. Observemos las imágenes. ¿Qué imagen tenemos acá? Pues un color amarillo, ¿no? Un individuo con un color amarillo que se está tratando de identificar o de buscar su grupo, de acuerdo a sus intereses. Identificación. La participación se enriquece día a día. Ya nos estamos identificando con el de al lado, con el del número de lista, con el que nos tocó en la dinámica el color rojo. Hay un acuerdo verbal expreso de pertenecer a un grupo, ¿no? El clima del grupo se hace más relajado, las opiniones ya son homogéneas, ya no son homogéneas, son más diversas. El nosotros tiene valor en la medida que se respeta, y el yo individual también, y el grupo se va formando. Entonces vamos identificando estos grupos, quizá cuando salen a receso, quizá cuando les damos la oportunidad de armar los equipos, ahora por afinidad, ¿no? Porque justamente utilizamos las estrategias de que el primer día, a ver, armen equipos. No, pues nadie se levanta. A ver, entonces, ¿los armamos nosotros? Pues sí. O por número de lista, o por su color del suéter, o por nombre, la primera letra, etcétera. Son dinámicas que nosotros utilizamos para poder formar y fortalecer los buenos grupos. Entonces acá el alumno, los alumnos ya están identificándose con el otro yo, con el que tiene la misma perspectiva, con lo que tiene el mismo objetivo, es más, hasta por el que vive cerca de su casa, ¿no? Entonces, me voy contigo. Ahora, vamos a pasar consolidación y autorregulación. Esto tarda un tiempo, evidentemente, en lo que el grupo se adapta y se acopla, y entonces identificamos que ya estos grupos, que hay grupos que no, o sea, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay grupos que no se adaptan, no se acoplan, y entonces ahí sí es una problemática tanto para el profesor, el docente, el mediador, como para el propio grupo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya el grupo está consolidado, ya se autorregula, hay una estructura grupal, conciencia de los límites y del margen de la libertad de los grupos, se definen los roles, ya empezamos a ver quiénes son los líderes, quiénes son los más callados, quiénes son los que sí participan, los que participan más, los que participan menos, o sea, ya empieza como a florecer su verdadero yo, ¿no? El grupo se organiza, ya se puede organizar, ya se puede autogestionar, aumenta la cohesión y la eficacia debido a la confianza de los lados afectivos que van surgiendo, evalúa su progreso y controla su funcionamiento. También se enfrenta a tensiones, pero bueno, se puede regular y pueden reflexionar. Entonces, ahora, en el chat escríbanme qué grupos ¿cuál es el grupo que más recuerdan en ese sentido que se haya quedado en alguna de las etapas? Si todos sus grupos llegaron a la consolidación, autorregulación, felicidades. Pero ¿quién no logró eso? ¿En qué etapa se quedaron? Porque son como las experiencias más significativas, ¿no? Porque entonces a lo mejor eso pasó con el grupo anterior, pero en este grupo ya no me pasa. Entonces, escríbanos en el chat para poderlos leer. La verdad es que para mí es muy grato conocer también
cómo maneja los grupos el otro, ¿no? El colega. Ok. Ok, grupos competitivos. ¿Quién más quiere participar? Déjenme ver si en Facebook hay alguien que quiera participar. ¿Quién más quiere participar? Ok. Escríbanos sus comentarios, por favor, de Facebook, de dónde nos escuchan. Salta, Argentina, perfecto. Chiapas, muy bien, pues bienvenidos. Entonces, ok, existen diversos grupos, la gran mayoría siempre se consolida, perfecto, gracias Edith. Sin embargo, también encontramos grupos que se subdividen, justo. Vamos a hablar poco más adelante de ello. Bien, entonces, ahora, después de que ya identificamos, sé que ya lo tienen identificado, pero bueno, después de que ya retomamos estos conceptos, vamos a las dinámicas grupales. ¿Qué es una dinámica grupal? Pues bueno, es lo que vamos a hacer para que lleguemos a la consolidación, ¿no? Es la interacción recíproca de las fuerzas que constituyen un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se traduce en el respeto dinámico, recíproco que hay entre el instructor, entre el docente y el participante, el alumno, etcétera, ¿no? Dichas fuerzas generan movimientos, acciones, cambios, reacciones, transformaciones, porque hay una limitante, ¿no? Que generalmente, pues no todos estamos en el mismo canal, pero son acciones o acuerdos a los que tenemos que llegar para un bien común y para poder adquirir los conocimientos de una manera pacífica. Su desarrollo de una dinámica grupal adecuada implica que lleguen a una madurez grupal, ¿no? Observen los dibujos, son muy ilustrativos, entonces les va a abrir muchísimo el panorama. Ahora, importante, tipos de grupo. Se clasifican, porque también los tenemos que clasificar. No es lo ideal, pero sí tenemos que conocerlos, porque entonces en función del conocimiento de los grupos vamos a poder actuar. El instructor se encuentra ante grupos de diferentes características, ¿no? Que pueden obstaculizar el logro de los objetivos de aprendizaje o ayudar a alcanzar el éxito de la capacitación o de la acción capacitadora. ¿A quién no le ha tocado diferentes características sí de los grupos, pero siempre hay puntos específicos que podemos tratar? Aquí en la imagen podemos ver que pues es un grupo y se subdivide en grupos específicos, ¿no? Entonces, siempre hay grupos interesantes en cada uno de los grupos de los años o personajes o personas o estudiantes que tienen características específicas bien identificadas y nosotros los identificamos, ¿no? Ahora, híjole, existe el grupo ruidoso. Hay una gran integración entre los participantes, son los más emocionados, tienen interés por conocerse más allá del interés que por atender al instructor, ¿no? Los identificamos porque entramos al aula, son muy alegres, pero sí, evidentemente tenemos que regularlos, ¿no? ¿Qué es lo recomendable? Pues bueno, mirar y dirigirse directamente a quienes están conversando, hacerles preguntas directas o pararse muy cerca de ellos. Guardar silencio hasta que se logre en silencio. ¿A quién no le ha tocado? ¿A quién no le ha tocado que entonces uno entra y parece que no entró? O dio una indicación y parece que no dio una indicación. Entonces es importante fortalecer con ellos cuáles son las estrategias. Ya no estamos en la edad en donde avientan los gises, el borrador, no, yo espero que no, ¿no? Ya tenemos que buscar otras estrategias, como por ejemplo, guardar silencio o quedarse en medio o verlos fijamente, ¿no? Tratar de hacerles saber que hay alguien, pues sí, un mentor que está dentro de ellos, ¿no? Que está como observando o esperando y es parte del respeto que se tiene que llevar entre los grupos. Entonces, este grupo ruidoso, muchos los hemos tenido. Segundo grupo, silencioso, híjole, encontrar recursos para motivar la participación, ¿no? Pues tal vez aún no hay integración y no haya confianza para exponerse. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los cursos virtuales, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Tal vez no exista suficiente interés por el tema expuesto, es una suposición, o tal vez pues no se sientan en confianza, es más, ni siquiera de prender la cámara, ¿vale?
Pero no pasa nada porque es un grupo que se tiene que trabajar y entonces podemos llegar a obtener mucho mejores resultados conforme va pasando el tiempo y conforme van adquiriendo pues ese interés en común, ¿no? La presencia de algún directivo superior puede inhibir la participación, ¿no? Cuando llega, no sé, la directora, la jefa de enfermeras, hablamos de ese tipo de grupos. Quizá no solo en el aula, quizá en nuestro quehacer profesional los podemos identificar, ¿no? Utilizar técnicas, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, utilizar técnicas que motiven y refuercen la integración, que den más confianza para que ellos hablen. El trato directo o superior debe de ser el mismo al resto de los participantes. O sea, pues no pasa más nada, tenemos que fomentar, fortalecer, hacerlos hablar, dinámicas, etcétera. Son grupos complejos, pero al final del día, pues un motivo por el cual están así, no están como tan en confianza, ¿no? Bien, indiferentes. Híjole, este sí está complicado, está complicado. Generalmente no es todo el grupo, pero y su origen es diverso, ¿no? A lo mejor es indiferente porque, no lo sé, en el caso de la experiencia de licenciatura, pues a lo mejor no se sienten, la licenciatura, bueno, la experiencia que tengo es licenciatura en enfermería. Llegan los alumnos en un punto intermedio, ¿no? Entre que la licenciatura te pide un poco más de compromiso, pero vienes del bachillerato que no lo pide tanto, no lo necesita tanto para poder obtener una calificación en un sentido que estoy imaginando, ¿eh? En pandemia menos, nosotros tuvimos la experiencia de pandemia, cuando regresaron los chicos eran completamente diferentes. Los grupos que entraron antes de pandemia y los grupos que entraron después de pandemia, totalmente diferentes. Entonces, pues evidentemente no es todo el grupo, no se ha logrado motivar o integrar al grupo cuando ya uno lo ve indiferente, o sea, acuérdense de las etapas, entonces pues nomás no jale ese grupo, nomás no jale ese grupo, entonces hay que identificar dónde está el problema. Existen problemas internos dentro del mismo grupo, solicitan retroalimentación en cuanto a la opinión que tengan sobre el desarrollo del curso al final de la sesión. Bueno, esto de solicitar retroalimentación es como una dinámica que se puede realizar. ¿Por qué? Porque, pues bueno, al ser indiferentes, pues pierden ese interés y ese objetivo y pues se vuelve, así mismo en las áreas laborales, se vuelve complejo se vuelve complejo pues la dinámica grupal, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Solicitar retroalimentaciones, hacerlos hablar, participar, o también es bien válido escucharlos, ¿no? En licenciatura se da mucho. ¿Por qué estás aquí? Pues porque no me quedó de otra, porque no me quedé donde me tenía que quedar, y esa transición, híjole, te contagia al otro grupo, ¿no? Pero es parte de los objetivos del profesor o del docente, pues salir avante y sacarlos adelante o mostrarles su mejor cara, o la realidad es entenderlos y escucharlos y saber que no es su tiempo, no es su espacio, no están cómodos ahí. Entonces es importante también escucharlos. No podemos forzarlos, eso es evidente, no podemos forzarlos a que cambien si ellos no cambian su chip. Y pues más adelante vamos a hablar de estas competencias en donde yo les hago 3 observaciones a los alumnos. Ahorita se los comento, ¿no? Es muy importante que el instructor se pregunte si él mismo ha provocado esta actitud en el grupo por no planear sus actividades adecuadamente, ¿no? Entonces, si las actividades no son planeadas, pues sí, el alumno se va a sentir como diciéndose, chin, pues si no le interesa a él, pues menos me interesa a mí, ¿no? Entonces, eso es una probabilidad poca, pero pues sí las hay, sí existe. El grupo violento, híjole, es poco común, sí es poco común, pero puede ser una reacción ante la actitud de un instructor o de un compañero o de un colega, no lo sé. La sesión se convierte en una lucha de fuerzas y poderes que llevan al fracaso total del curso, ¿no? Entonces, los ambientes se denotan pues poco amables, y cuando entonces empieza a ser violento, pues ahí tenemos que controlar esa situación, ¿no? Tenemos que reforzar valores, tenemos que reforzar el objetivo específico y tenemos que hacerle saber al otro que está siendo violento, ¿no? O sea, porque a veces no nos damos cuenta, tenemos una situación personal y a veces uno mismo no se da cuenta que está gritando, y entonces es importante hacerle saber de una manera muy respetuosa
que, no sé, me está gritando, estás levantando la voz, estás levantándole la voz a tu compañero, te pido por favor quizá que te relajes, si quieres vete al baño y regresas, ¿no? Pero es importante lo hacerse saber porque pues muchas veces no se dan cuenta. Tal vez se combine con agresión, con ironía, con provocaciones, etcétera, pero hay que limitarlo. Y justamente es por la falta de control puede originar varios conflictos interpersonales. Ahí sí tenemos que ser muy específicos, muy claros y muy directos, ¿no? No podemos permitir este tipo de actitudes dentro de un aula porque eso es lo que no queremos, ¿no? Que suceda. Ahora, el grupo participativo, este me gusta, ¿no? Muestra gran integración, los participantes se sienten bien, se sienten motivados, muestran interés en las acciones del instructor y eso está bien. Este grupo es el que justamente todos los docentes quieren tener, pero que pocos los hemos tenido. La realidad en la experiencia, pocas veces tenemos este tipo de grupos como de manera general. Les digo, hay subgrupos, ¿no? Y logran como salvarse, pero pues siempre tienen una característica específica que tenemos que saber cómo tratarla y cómo llevarla a un aprendizaje. Por lo que es necesario conocer las motivaciones justo de los participantes, utilizar las técnicas adecuadas y evaluar constantemente para garantizar el interés constante, porque no nos sirve que se participe un día sí, otro no, otro sí, otro no. Entonces debemos de tener nosotros como docentes esa constante y pues a veces hay grupos, la verdad, que nos rebasan porque no es que nos desgasten, es que dan lo máximo. Entonces tú les das, pero ellos más y más y más y más. Y llega un punto en el que dices, oh, por Dios, ya no sé qué más puedo hacer, porque es un grupo súper participativo, pero ahí está el compromiso como docente. O sea, tienes que sacar la mejor versión, sí del alumno, pero también sacas tu mejor versión, sin duda alguna. Ahora, los roles en la dinámica grupal. Comprender las diferencias de personalidad de cada uno de los participantes o de los alumnos ayuda a la integración del grupo. Contribuye al logro de objetivos y resultados de aprendizaje y posibilita la producción o construcción del conocimiento por las propias personas que son sujetas a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todos los grupos tienen roles y dinámicas específicas. Ahora, vamos a ver este tipo, ya hablamos de los grupos, cómo se comportan los grupos. Ahora, vamos a hablar del tipo de personalidad que pueden tener, ¿no? No es, el autor que aquí lo menciona, sí es muy específico, o sea, sí les dan nombre. Entonces, hay que identificar qué tipo de personalidades hemos visto pasar durante nuestra etapa como docentes. Quizá ahí nos mencionaban que no son docentes directos, pero bueno, en las ciencias biológicas de la salud, bueno, yo creo que en todos, hay alumnos que rotan, hacen prácticas, pasantías, etcétera, y pues te dejan con alguien a cargo, ¿no? Entiendo también que es como en otras profesiones. Entonces, aquí identificamos diferentes tipos de grupos o de participantes. Híjole, tenemos el alumno o el niño o el, ¿no? O la persona que es agresivo y discutidor. ¿Qué tenemos que hacer? Neutralizar su participación, pedir que monopolice su discusión. Tenemos que, pues sí, neutralizar este tipo de actitudes, porque entonces, por eso les digo, para reconocer este tipo de personalidades tenemos que tener bien trabajado toda nuestra parte emocional, ¿no? O sea, no es, él trae el conflicto, no lo traemos nosotros, entonces pues no nos podemos enganchar con un alumno, ¿no? Así por más que sea irrespetuoso, nosotros tenemos que tener esa parte de inteligencia emocional bien definida. Existen los alumnos positivos, su colaboración es muy útil en una discusión, permite dar su opinión, permite que nosotros tenemos que permitir que dé su opinión y que a él recurran frecuentemente, ¿no? El que es muy participativo sin control, permitir que el grupo comente sus teorías. O sea, este tipo de personalidades es muy participativo, pero entonces no deja participar y no deja participar y no deja participar. Entonces tenemos que tratar de controlarlo, tratar de
hacerles saber que están bien sus participaciones, pero que es importante que deje participar al otro porque tienen diferentes tipos de concepciones. A lo mejor él piensa más rápido y por eso levanta la mano, interrumpe, etcétera, ¿no? El poco educado, bueno, acá está el otro poco educado, interrumpe. El poco educado es el que interrumpe, ¿no? Él interrumpe. Entonces nosotros tenemos que mediar esa parte, pero con tacto, poner límites, ¿no? Hacerle saber que no está del todo bien sus acciones o sus actitudes cuando está dentro de un grupo específico, ¿no? O sea, que no quiero decir con ello que no estemos conscientes de que quizá no conozca algunos límites, pero es importante hacerle saber que dentro del salón, dentro del grupo, dentro de esta estancia de 8 horas laborales, pues bueno, tiene que moderarse. El tímido, el alumno, la persona el tímido, nosotros, pues bueno, ¿qué podemos hacer para que participe? Pues bueno, hacerle preguntas fáciles de momento o muy dirigidas para que él pueda contestar y entonces empiece a tener sentido de seguridad y confianza en sí mismo. El nervioso, aquí nos ha tocado alumnos que son muy nerviosos, son difíciles de abordar, híjole, ellos, la verdad es que los alumnos que son como así nerviosos, les cuesta un poco de trabajo desbloquearse cuando tienen no sé, cuando tienen la necesidad de expresar algo, ¿no? Entonces, llámese una presentación, que a veces nos dicen, la verdad es que eso pasa. No estudiaron, pero dicen, híjole, es que me puse nervioso y se me olvidó. Entonces, hay que saber identificar realmente quién sí está nervioso y realmente quién no está nervioso. El alumno que es cerrado, o el alumno, o el colega, o el compañero. O sea, no hay forma de motivarlo, ¿no? Pero esa es nuestra función, hay que motivarlo. Pero por cualquiera de las, por cualquier cosa que nosotros podamos acercarnos, pues no, es muy cerrado. Hay otro tipo de alumno que es arrogante, se parece como el que todo participa, ¿no? Pero hay que neutralizarlo porque entre ellos entre los grupos existen conflictos justamente por este tipo de personalidades. Y el poco honesto, ¿no? Hay que abordarlo a él sí de manera o de manera personal, ¿no? Recuerden que todos estos tipos de personalidades, pues nosotros los identificamos, no así los etiquetamos, pero es importante que nosotros conozcamos para que podamos llevar un buen desarrollo de trabajo en equipo, porque pues eso nos dice el aprendizaje, son equipos, ¿no? Hacemos equipos, somos grupos, somos núcleos, entonces sí es importante identificarlos, ¿no? Aquí el autor les pone un nombre específico, pero bueno, podemos encontrar diversas bibliografías en donde les dan otro tipo de nombres o los clasifican por grupos. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esa dinámica grupal? ¿Cómo podemos mejorar la comunicación en el grupo? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, aquí nos dice que un punto medular es la motivación. Tenemos que motivar al grupo, ¿cómo? Con dinámicas, quizá con algún punto que les podamos dar por algún trabajo entregado, no lo sé, ¿no? Cuéntenme en el chat cómo ustedes motivan a sus alumnos, motivan al compañero que le dejaron para que usted le transmitiera su conocimiento. Cuéntenme. Bien, mire, aquí dice Pau, todo concierne o influye a la edad del grupo en el que se trabaja. Eso es maravilloso porque la realidad es que sí trabajamos con diferentes tipos de grupos y por eso les decía, los que entran desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, pero bueno, en la experiencia que yo tengo es como de bachillerato y sí, efectivamente influye la parte que nos comenta Paola. Ok. Bien, entonces el instructor o el docente debe tener en cuenta que la motivación es un concepto complejo asociado a diferentes factores. Aunque yo esté muy motivada, a lo mejor implica alteraciones en los estados fisiológicos del otro, en las emociones, en los hábitos, en las actitudes, en las creencias y en los valores, ¿no? En los incentivos o influencias ambientales.
Yo lo que les comento a los compañeros o a los alumnos es que existen competencias a desarrollar, ¿no? Ustedes saben que son competencias conceptuales, ¿no? Toda la parte de conocimiento, eso no hay en discusión. Si no conocemos, o sea, si el alumno no conoce, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes? Pues darle ese conocimiento, ¿no? Punto número 2, la parte procedimental. Si el alumno no sabe hacer las cosas, ¿qué hacemos, no? Como nos decían, es que, pues, me los dejan a mí porque vienen de práctica quirúrgica. ¿Qué hacemos? Pues les enseñamos, los hacemos más habilidosos, dejamos que ellos aprendan en función a lo que observan, ¿no? No les permiten, bueno, en la enfermería es así, o sea, no te permiten hacer algún procedimiento específico si previo a eso, o quizá en mi época, no lo sé, previo a eso, pues no, les dices la técnica, les dices conceptos, les dices dosis de medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces llevamos dos, el conceptual y el procedimental. Si no conoce, le enseñamos. Si no lo sabe hacer, le enseñamos a hacerlo, ¿no? Pero, y viene la parte bien importante aquí, la actitudinal. Si no quiere hacerlo, yo me pregunto, ¿ahí cómo le hacemos? ¿No? Tenemos que buscar entonces una parte bien importante y es lo doble de trabajo. Trabajar con los conceptos, con la parte actitudinal es muy complicado. Entonces, este tipo de grupos, pues generalmente lo que estamos hablando de ellos, más allá del conocimiento o lo que nos puede aportar, son la parte actitudinal que nos va a permitir justo eso. Si la parte actitudinal mejora, mire, todo fluye, pero si hay algo que no, pues bueno, nos vamos a quedar un poco atorados ahí. Etapas de la motivación: anticipación, crear una actitud de disposición para aprender; activación y dirección, actuar con interés y recibir la dirección; instrucciones adecuadas; conducta activa y retroalimentación, podemos hacer lo que solicitan y recibir comentarios sobre lo realizado; y los resultados, conocer de manera objetiva sobre su acción. Entonces tenemos que hacer estas 4 etapas que son importantes para poder motivar al alumno o al compañero o al otro, ¿no? Ahora, hay ambientes de aprendizaje, justamente. Estos ambientes permiten a las personas ser activas, promueven descubrimientos individuales, estos ambientes, enfatiza la naturaleza subjetiva, única y personal del aprendizaje, da libertad de manifestar diferencias personales, reconoce el derecho a cometer errores y toda la ambigüedad de los conceptos o sentimientos. Por ejemplo, no estoy de acuerdo, pero entiendo tu punto de vista, también es importante. Estos ambientes de aprendizaje están basados de manera objetiva en toda la parte actitudinal. Entonces, hay que ubicar la evaluación como un proceso cooperativo, permitir la apertura más que el encubrimiento, alentar la confianza en sí mismo y en recursos externos, fomentar el respeto mutuo, aceptar evidentemente a las personas y permitir la confrontación y el desacuerdo de manera didáctica, ¿no? No es que confrontes uno al otro, pero sí es importante hacer este tipo de dinámicas que te permitan descargar un poco las emociones y después llegar a acuerdos específicos. Otra parte muy importante es la comunicación efectiva. ¿Qué nos dice esta imagen? Nos dice que esta comunicación debe de existir tanto como el emisor y el receptor. En este caso, pues bueno, es cíclica y aquí hay dos, emisor y receptor. Yo, docente, hoy en día me convierto en emisor y receptor y el alumno es un emisor y un receptor. Ya no es como antes que yo solo hablo y el alumno no. Entonces ahora es una parte cíclica, ¿no? Se transmite el mensaje, se recepciona el mensaje y hay diferentes criterios, ¿no? Diferentes elementos que nos van a permitir que se lleve una comunicación efectiva, ¿sale? Entonces aquí aprendemos y aprende el otro. Bien, ahora, denme oportunidad. Regresándome un poco al ambiente de aprendizaje, Díaz Barriga nos dice que hay recursos
que nosotros tenemos que tener bien presentes para que se lleve a cabo un ambiente de aprendizaje ideal o adecuado. ¿Cuáles son? Tenemos que conocer la asignatura, el tema, lo que vamos a transmitir. Conocer y cuestionar el pensamiento espontáneo. Eso es importante. Adquirir conocimientos sobre aprendizaje de ciencias. Criticar con fundamentos los métodos habituales de enseñanza. Eso es súper importante. Saber preparar actividades, saber dirigir actividades, saber evaluar y utilizar la investigación e innovación disciplinaria psicopedagógica en el campo de la docencia, ¿no? Esto se los hago saber porque a veces creemos que toda la responsabilidad es del otro y no, tenemos que hacer una retroalimentación en función a todo esto que les proporcioné o la información que tenemos, porque a veces nosotros podemos mejorar este tipo de grupos o este tipo de personalidades. No sabemos qué traen de casa, pero si nosotros realizamos un ambiente ideal, preparamos nuestra clase, somos empáticos, utilizamos la educación nueva, trabajamos por competencias, identificamos las personas que son un poco más vulnerables que otras, pues eso nos va a generar espacios muy benéficos para este tipo de procesos. Entonces, con esto concluyo. Es importante saber que nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad, sé que lo saben, sé que lo sabemos, y quien no ha vivido esa experiencia, sin duda alguna, hágalo, ¿no? Hágalo quizá de una manera formal. Yo considero que todos hemos de manera espontánea transmitido algún tipo de conocimientos o tener algún tipo de vínculos con grupos. Entonces, eso a veces nos genera un poco de temor. Si pasó eso, si tienen miedo, no olviden que la experiencia hace al maestro. Entonces, hoy en este grupo podemos tener algún tipo de área de oportunidad, pero lo podemos mejorar para el siguiente. Entonces, no sabemos todo, pero es importante fomentar en el alumno el ambiente de aprendizaje ideal y propicio para que entonces podamos llevar a cabo un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado esta presentación. Todavía voy a dejar unos minutos para ver si tienen algunas dudas, preguntas. Y la verdad es que sí me gustaría que me compartieran su experiencia, 2 renglones, cuál es su experiencia que han tenido como docentes, ¿no? Alguien diría, yo sí, pero nunca en la vida más vuelvo a ser docente, ¿no? Entonces, compártanos la experiencia en el chat y compártanos la experiencia en Facebook para que nosotros podamos escucharlos y también aprender de ustedes, ¿no? También aprender, no sé, alguna experiencia que hayan tenido. Vamos a ver el chat, por favor. Muchas gracias, maestra Ursus, en lo que se van animando nuestra audiencia a compartir, como bien dice, sus experiencias. Pues bueno, algo muy cierto es que cada grupo es diferente, cada grupo tiene sus riquezas, sus cualidades y que nosotros que estamos al frente, pues somos quienes tenemos que coordinar, quienes tenemos que garantizar que se cumpla el objetivo que nosotros traemos. Nosotros somos quienes tenemos ese poder y esa magia para que el grupo, sea cual sea, nosotros lo llevemos a potenciar las cualidades de cada uno de esos integrantes. Cada persona tiene o tenemos áreas de oportunidad, pero también tenemos cualidades que generalmente el docente tiene esa virtud de el poder identificar cuál es el área más fuerte de alguien o el área que le cuesta trabajo y trabajar en ella justamente, valga la redundancia, pero lo más importante es que podamos hacer de cada persona que brille, que cada una de esas personas brillen, que como decía algún autor, con tono, tino y tacto, podamos encontrar el mejor momento para que las personas vayan logrando lo mejor de sí y
que nos enfoquemos a los que les cuesta más trabajo, en ellos dedicar nuestra energía para llevarlos a, como dicen también los autores, ¿no? De una zona de desarrollo próximo a una zona de desarrollo potencial. Hacer de cada uno de ellos un cúmulo de virtudes para que florezcan, para que saquen lo mejor de ellos y pues calmar al que es agresivo, potenciar al que es pasivo, que hable el que es tímido, el que habla mucho se sepa regular, ¿no? Y mucho de ellos también tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos conducimos, en cómo, en todo lo que nosotros hacemos dentro del aula, que también es conocido como el currículum oculto, todo lo que nosotros sin proponérnoslos lo enseñamos y los alumnos nos imitan y ya cuando vemos ya dice la misma palabra que yo digo, ¿no? Eh, que están así como una esponjita que todo lo absorben. Entonces, pues es muy importante tener esa gran capacidad de observación en los primeros días, identificar qué tengo y cómo lo voy a transformar. A ver, por acá nos menciona la maestra Claudia. En lo personal, considero que es muy motivador identificar alumnos comprometidos con el aprendizaje y docentes encargados de dar lo mejor de sí. Ser docente es el mejor don transformador para la humanidad. De todos nosotros depende que todo sea siempre para llegar al éxito. Excelente comentario, muchas gracias, maestra. La maestra Leti Cervantes también te felicita, maestra Úrsula. Y por aquí la maestra Molina había comentado antes, en la docencia se está aprendiendo constantemente, es una forma de trascender, además de que es muy satisfactorio ver cómo evolucionan los alumnos. Sin duda alguna, vemos ese gran cambio que mencionabas, maestra Úrsula, de cómo llegan a primero y cómo se van, ¿no? No solo en tamaño, los que están en niveles básicos, niveles de primaria, secundaria, sino nosotros también que trabajamos con nivel medio y superior, vemos cómo van cambiando, se van moderando, van regulando sus emociones, sus hormonas, y que justo tenemos nosotros que tener esas virtudes, esa capacidad de integrar lo que nos dice la UNESCO, ¿no? El saber ser, saber conocer, saber aprender. eh, y nosotros irlos guiando con nuestra paciencia, tolerancia y todas las virtudes que nos puedan dar los dioses, porque de verdad que trabajar con un grupo es complicado, pero decías algo muy importante, no somos grupos, tenemos que hacer equipos, tenemos que hacer equipos colaborativos, ¿no? No veo alguna pregunta, maestra, pero sí veo que nos están visitando también desde Argentina. Muchos saludos. Y a ver si vemos por aquí alguna otra, además de felicitaciones, si vemos por aquí alguna pregunta. Sí, maestra, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Identifiquen a qué grupo pertenecen también, porque nosotros también en algún momento somos alumnos o fuimos alumnos, entonces esto nos va a permitir fortalecer a los otros. Pues creo que ya no hay más preguntas, maestra. Pues muchas gracias, maestra Úrsula. De verdad, un placer siempre escucharte con toda esa pasión que tienes y te caracteriza. Muchas gracias por estar con nosotros y pues bueno, vamos a continuar el próximo jueves, nosotros en el curso de competencias con más temas, hablando específicamente de justo cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo yo, ser humano, aprendo, de qué depende que yo aprenda de una manera o de otra, cómo influye mi contexto, cómo aprende el adulto a diferencia del niño
y por qué es importante que conozcamos todas estas corrientes pedagógicas, estos estilos de aprendizaje y también identificarme a mí como docente, cómo influye mi personalidad, mi forma de comunicarme, mi metalenguaje y cómo influye también mi estilo de enseñanza, porque no como yo aprendí enseño, o a lo mejor sí quiero enseñar justo como me enseñaron a mí, ¿no? Decías a borradorazos. Entonces, justo tenemos que hacer ese autoanálisis y por eso parte de este curso vamos a hacer este taller para que ustedes se vean cómo enseñan, para que ustedes hagan esta microenseñanza e identifiquen qué pueden mejorar. Siempre tenemos algo que mejorar y nosotros solos estamos aquí para acompañarlos. Ustedes tienen mucha experiencia, conocimiento. Nosotros estamos solo aquí para darles algunas recomendaciones y lecturas y con mucho gusto lo hacemos. Y maestra, pues si gusta cerrar de la importancia de identificar grupos y muchas gracias, maestra. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Fíjense, ahorita estamos formando un grupo, identifiquen en qué grupo estamos y siempre es muy benéfico dar este tipo de ponencias porque compartimos experiencias, más que conceptos, compartimos experiencias, pero esas experiencias están llenas de buena voluntad y de conocimiento. Muchas gracias, pues buenas noches y nos vemos la siguiente ponencia. Gracias.